Bueno, el modelo como les decía Pablo, que vamos a ver ahora es el modelo exponencial. Está muy relacionado con el modelo que les di yo la semana pasada, que es el modelo de Poisson. De hecho, el enunciado principal que vamos a usar es el mismo, el ejercicio donde trabajamos, donde teníamos un promedio de 2 automóviles por minuto que salían de una autopista. Esto que en el enunciado decía ingresan a la salida, lo consideramos como que salen de la autopista un promedio de 2 automóviles por minuto. Y bueno, habíamos resuelto, era para el modelo Poisson, habíamos resuelto ciertas probabilidades que pedía el ejercicio, como por ejemplo el punto A, cuál es la probabilidad de que ningún auto ingrese en un minuto. Bueno, habíamos usado la función de probabilidad esta para resolver el ejercicio, que acá lo copié de la clase pasada. Cantidad de autos que ingresan a la salida de la autopista por minuto, y el lambda, que es el promedio de automóviles por minuto igual a 2, hacíamos el cálculo de la probabilidad usando la expresión esta de la función de probabilidad, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, nos daba la probabilidad para un valor exacto, porque el modelo de Poisson es para, recuerden, variables discretas. El modelo de Poisson se refiere a la variable x, es la cantidad de éxitos en un intervalo de tiempo definido, que podía asumir valores enteros no negativos, 0, 1, 2, 3, el campo era infinito numerable. Bueno, en el modelo exponencial está muy relacionado al modelo de Poisson, surge del modelo de Poisson estos ejemplos que trabajamos, y la variable exponencial t, que llamamos ahora, t es simplemente por simbología, porque se refiere a tiempo, podríamos denominarlo x también tranquilamente. De hecho, hicieron una pregunta de eso en el Telegram, si se podía llamar de otra manera. Normalmente por convención o por conveniencia usamos la letra t para referirnos al tiempo. Bueno, y es una variable continua ahora, a diferencia del modelo Poisson, que es para variable discreta, donde la variable t ahora es el tiempo transcurrido entre 2 éxitos consecutivos del modelo de Poisson. Es decir, teníamos en el enunciado que nos decía que que salen 2 autos por minuto de la autopista. Ahora lo que queremos saber, en vez de la cantidad de éxitos, en vez de la cantidad de éxitos en un intervalo de tiempo fijo, lo que queremos saber es el tiempo que transcurre entre 2 éxitos del modelo Poisson, es decir, entre la salida de 2 automóviles. ¿Cuánto tiempo pasa? La variable t puede asumir cualquier valor positivo, entre 0 e infinito, y en el modelo exponencial es importante esto que también les decía Pablo recién, que les adelantaba, que el parámetro que tenemos sigue siendo el parámetro lambda, que es el promedio de éxitos por unidad de tiempo. Lo que puntualmente el ejercicio nos va a preguntar, este es el ejercicio completo, porque normalmente suelen en el mismo ejercicio mezclarse las preguntas del modelo de Poisson y el modelo exponencial, y ustedes entonces tienen que identificar, de acuerdo a la pregunta, cuál es la probabilidad que les está pidiendo y qué modelo es el que deben utilizar para responder esa probabilidad. Entonces el ejercicio completo incluía al final un punto que preguntaba cuál es la probabilidad de que transcurran más de 1 minuto y medio entre el ingreso de 2 autos, entre el ingreso a la salida de la autopista de 2 autos. Bien, el modelo de Poisson, perdón, el modelo exponencial, acá me quedó el título mal,
tiene la siguiente función de distribución. En el apunte está cómo se obtiene la función de distribución y empieza al revés de los otros modelos, calculando primero la función de distribución, la función de probabilidad acumulada. Y la función de distribución es igual a 1 menos e a la menos lambda por t, para t mayor e igual a 0. Recordemos que t es una variable continua. Bien, está en el apunte la explicación. Esto surge del modelo Poisson, está la demostración de cómo se obtiene. Y a partir de la función de distribución se puede obtener la función de densidad, derivando la función de distribución, se obtiene esta función de densidad que poco la usamos para resolver los ejercicios porque en general vamos con la función de distribución. Pero para que se interprete, esta función de densidad, lo que está haciendo, por ejemplo, en este punto, llamémosle de sub 0, la función de densidad, que es esta, que comienza en lambda y decrece hasta 0, para este punto, bueno, está acumulando las probabilidades de toda esta área, es decir, hay que calcular la integral entre estos dos puntos, entre el límite inferior y el límite superior. Toda esta probabilidad acumulada en esta área está en la función de distribución. Bueno, se encuentra en este punto. Para el t sub 0 que decíamos como ejemplo, buscamos cuál es el valor de la función de distribución y eso nos va a dar la probabilidad acumulada hasta este punto, o lo que es lo mismo, repito, la sumatoria de toda esta área. Bien, otra característica. ¿Alguna duda hasta ahí? Frénenme cualquier cosa, pregúntenme. Es una introducción, un repaso un poquito del teórico, de lo que dice el apunte. No, venimos bien, profe, me parece. ¿Vienen bien? Buenísimo, buenísimo. Ya lo traen visto a este modelo, leído, ya han hecho los ejercicios. Sí, sí. Buenísimo. Otra característica de la variable exponencial es que tiene la esperanza igual a la desviación estándar en este caso. ¿Se acuerdan en el modelo de Poisson? Bueno, esperanza y varianza eran las mismas. Acá tenemos que la esperanza es igual a la desviación estándar. Acá podríamos poner varianza es igual a, sería 1 sobre lambda al cuadrado. Vamos a dejar expresado sobre lambda al cuadrado. Pero en este modelo, bueno, la esperanza y la desviación estándar coinciden y son 1 sobre el parámetro lambda. Bien, veamos la resolución del ejercicio. El último punto, el punto G, nos pide cuál es la probabilidad de que transcurran más de 1 minuto y medio entre los ingresos de dos autos. Entre los ingresos a la salida de la autopista de dos autos. Bien, la probabilidad que nos está pidiendo calcular es entonces la probabilidad de que la variable exponencial t sea mayor a 1,5. En este caso de esta pregunta, el lambda que tenemos que usar, que es el dato que nos daba el ejercicio, viene dado ya por minutos, entonces no debemos hacer ninguna transformación del lambda para obtener otro lambda prima, como habíamos hecho en el caso de la distribución de Poisson, cuando preguntaba en otra unidad de tiempo. No me acuerdo si preguntaba por hora o por segundo, pero las transformaciones siguen siendo equivalentes si hay que hacerlas. Por ejemplo, si esto es 2 automóviles por minuto, bueno, en 1 hora esto habría que multiplicarlo por 60 y serían un lambda de
120 automóviles por hora. Bien, calculemos la probabilidad. La probabilidad que nos está pidiendo es una probabilidad de que la variable t sea mayor a un valor t minúscula que denotamos, que es 1.5. Y esto lo vamos a calcular usando la función de distribución. Pero si nosotros tenemos hasta este punto, supongamos que sea 1.5, acá, lo que nos va a estar dando la distribución es la probabilidad acumulada hasta 1.5. Y lo que necesitamos es que sea mayor a 1.5, es decir, de este punto en adelante. Entonces vamos a hacer 1 menos la función de distribución en el punto 1.5. Esta es la expresión de la función de distribución que reemplacé. Si acá tomamos este signo menos y sacamos el paréntesis, nos va a quedar 1 menos 1 más e a la menos lambda t. Es decir, que la probabilidad cuando nos pide el ejercicio que sea mayor a un valor, siempre que la probabilidad que nos pide el ejercicio sea que el tiempo transcurrido sea mayor a un valor t minúscula, bueno, la expresión que vamos a usar, o que se usa, es esta, e a la menos lambda por t. Esto sería bueno que se lo aprendan y se lo memoricen, porque en los ejercicios del parcial, cuando ya directamente le pregunten una probabilidad en un modelo exponencial que pase más de tanto tiempo, saben que tienen que usar esta fórmula simplificada, e a la menos lambda por t. Obviamente pueden plantear digamos, este planteo de que sería 1 la probabilidad total menos la probabilidad que da la distribución, la función de distribución acumulada hasta ese punto. Bueno, despejar les va a dar el mismo resultado, pero es mucho más rápido si se aprenden y se memorizan esta expresión e a la menos lambda t, que da la probabilidad para cuando lo que pide el ejercicio es que transcurra más de cierto tiempo. La probabilidad de que la variable t sea mayor a un valor t minúscula. Bien, entonces con esta expresión simple, resolvemos, reemplazamos los valores. Bueno, el lambda viene dado por el enunciado del ejercicio. No tuvimos que hacer ninguna transformación del lambda, repito, porque estaba en minutos. El promedio de autos por minutos que daba el enunciado decía un promedio de 2 automóviles por minuto. Como esa unidad de tiempo es la misma que nos está preguntando en el punto G, transcurra más de 1,5 minutos, que es la unidad de tiempo, no transformamos a nada. Si nos preguntara segundos, sí tendríamos que transformar dividiendo por 60, o si nos preguntaran en horas, sí tendríamos que transformar multiplicando en este caso por 60. Bien, entonces reemplazamos el lambda igual a 2 y el valor de la variable t minúscula sería 1.5, hacemos el reemplazo, e a la menos 2 por 1.5 nos quedaría e a la menos 3. Y entonces resolviendo ese cálculo con la calculadora, nos da, chequenlo por las dudas y me avisan cualquier error, porque como les digo, venían medio de las apuradas haciendo la presentación, pero nos daría la probabilidad de que el tiempo transcurrido sea mayor a 1 minuto y medio, igual a 0,04978. Bien, está bien, chequenlo y díganme. Sí, profe, está bien. Bárbaro, buenísimo.
No metí entonces ahí ningún dedo mal. ¿Comprendido hasta ahí cómo se resuelve este punto? ¿Alguna duda? Profe, Sí, te escucho. una pregunta. ¿Siempre usamos la función de distribución en este modelo, entonces? Sí, sí, para resolver las preguntas siempre vamos a usar la función de distribución porque es lo más útil. Hay un ejemplo más adelante, podría preguntarse, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, ¿dónde está? Podrían preguntar una probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido sea entre dos valores? Bueno, si ahí preguntamos eso, es posible resolverlo con la función de cuantía, tomando el límite inferior con la función de cuantía, no, la función de densidad, tomando límite inferior el 0,2, límite superior 0,7. Pero siempre va a ser más sencillo resolverlo a través de la función de distribución. Ah, bueno, gracias. Pero equivalente, estas expresiones, si ya saben la función de distribución, que para usar la función de densidad de esta y hacer la integral entre dos valores, y va a ser siempre mucho más engorroso y va a requerir mucho más cálculo, va a ser menos eficiente, digamos, hacerlo, pero le va a dar el mismo valor. ¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, profe, gracias. Profe, Buenísimo. hicieron una pregunta por el chat. Dicen, si estamos en el modelo Poisson, ¿se escucha? Ah, no lo estoy viendo. ¿Qué dice? Si Sí, sí, estamos sí, en el sí. A ver, modelo bueno, voy allá Poisson, porque no estaba viendo el chat. Y nos dan el lambda por 1 minuto y después nos preguntan por 1,5 minutos. En este caso, si hacemos la transformación. No, porque la unidad es minutos. Si a vos te dieran un lambda en el modelo de Poisson que dice, no sé, tantos automóviles por hora, y te pregunta el tiempo en minutos, ahí sí tenés que transformar el lambda que es hora a minutos. O si te preguntaran en segundos, lo transformas a segundo. Pero ahí que esté en la misma unidad de tiempo, con eso lo resolves. Si está en minutos, lo dejas en minutos. Si está en segundos, lo dejas en segundos. Si está en horas, lo dejas en horas. Y si no, haces las transformaciones. Bien, volvemos. Por lo general, acá, en el enunciado, cuando estaban trabajando en el modelo Poisson, que por lo general, como les decía, los ejercicios están mezclados para que ustedes identifiquen cuál es el modelo que tienen que usar, bueno, tienen que calcular varios lambda, que fue lo que hicimos la clase pasada. Y bueno, esas transformaciones proporcionales también les van a servir para tener distintos lambdas y por ahí uno es el que necesitan para resolver el modelo exponencial. Pero siempre tengan en cuenta eso, la unidad de medida, la unidad de tiempo. Si es minutos, lo dejamos en minutos, si es hora, multiplicamos por 60, si es segundo lo dividimos por 60. Bien, continúo. Se me quedó duplicada. No me eliminar. ¿No se eliminó?
Ah, le dupliqué de vuelta. Bueno, después lo saco. Veamos unos incisos adicionales. Recién nos preguntaba, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra más de entre un auto que salió de la autopista, tomamos el reloj, empezamos a contar el tiempo, hasta el otro segundo auto que sale de la autopista. Se cortó hace unos segundos, Ale. ¿Volví? No, se cortó la... Sí, ahora volviste, pero se había cortado un ratito, unos segundos. Cuando Ah, empezaste a bueno. explicar lo que estaba explicando, lo que cerraste ahora. Gracias, gracias. Sigo, avísame si se me vuelve a cortar. Siguen. Anda, se ve con problemas de internet. Decíamos esto, incisos adicionales. El anterior nos preguntaba cuál es la probabilidad de que transcurra más de 1,5 minutos entre dos éxitos Poisson, que era el tiempo que transcurre entre que sale el primer auto de la autopista hasta que sale el siguiente auto de la autopista. Ese tiempo que nos preguntaba, que era de 1,5 minutos, era bastante grande el intervalo de tiempo, por eso nos dio una probabilidad muy chiquita, esta de 0,05 casi. Ahora, si tomamos un de tiempo muy, ¿cuál es la que transcurra entre los dos éxitos Poisson? Bueno, al ser el periodo de tiempo más chiquito, la probabilidad de que eso ocurra va a ser más grande. Usamos la misma fórmula, esta probabilidad de que t sea mayor al valor t, igual a e a la menos lambda por t, y hacemos el reemplazo. El lambda, seguimos trabajando en minutos, sería 2, y multiplicamos por el t que nos está pidiendo, el valor de t, que es 0,1, nos va a quedar entonces el cálculo a resolver, e a la menos 0,2. Si resolvemos bien, por favor chequenlo en la calculadora, así me lo dicen, la probabilidad del tiempo, de que el tiempo transcurrido sea mayor a 0,1 segundo, va a ser una probabilidad en este caso alta, 0,8187. Bien, ¿qué pasa si nos pregunta la probabilidad de que el tiempo transcurrido sea menor a 1 minuto? En estos dos casos que vimos, era la probabilidad de que transcurra un tiempo mayor a t. Ahora, ¿qué pasa si pregunta la probabilidad de que transcurra menos de 1 minuto? Bueno, la probabilidad de que transcurra menos de 1 minuto la calculamos directamente usando la función de la distribución, función de distribución. Veamos acá, supongamos que este valor es 1 minuto, es lambda va a seguir siendo el mismo, 2 automóviles por minuto. Y veamos cuál es el valor que obtenemos. Usamos, como les decía, la función de distribución, 1 menos e a la menos lambda por t, reemplazamos los valores, lambda igual a 2, el t que nos está preguntando es igual a 1, entonces nos queda la expresión a resolver, 1 menos e a la menos 2, igual a 1 menos 0,1353,
chequenme los valores, por favor, nuevamente. Y la probabilidad entonces de que el tiempo transcurrido sea menor a 1 minuto es 0,8647. En este caso, una acotación, una aclaración. En los casos, por lo general, que estamos hablando de la probabilidad acumulada o usamos la función de distribución, solemos usar acá el menor o igual, y cuando hablamos más, usamos el mayor, aunque como estamos trabajando con una variable continua como es el tiempo, bueno, la probabilidad en el exactamente igual es 0, como ya lo hemos visto en otras clases. Así que por convención, más que otra cosa, se utiliza acá el menor o igual y acá el mayor. Pues acá pusiéramos mayor o igual, no cambia nada porque en el igual la probabilidad Pero sería ya 0. no sería solo menor, porque dice menos de 1 minuto, no sería solo menor. Claro, eso les estoy diciendo. Si ponen menos, está bien, no pasa nada. Pero Está bien si ponen menos, es lo mismo. Cuando traten con variables discretas, sí es muy, muy importante la interpretación del mayor o mayor o igual, menor o menor o igual, porque van a darle resultados diferentes, porque un valor de una variable discreta que pongan menor o igual no es lo mismo a que pongan menor. Si ponen menor, ese número les va a quedar fuera, por ejemplo, de la función de acumulación en el caso de una variable discreta. Pero acá es lo mismo, porque en el igual no hay, en el igual si en un punto quieren calcular cuál es la probabilidad, bueno, esa probabilidad en un punto es 0 por tratarse de una variable continua. Eso creo que lo hemos charlado en otras clases y cuando vimos variables aleatorias continuas. Si quieren, lo que hay que hacer es integrar entre dos puntos, pero en un punto la probabilidad es 0. Entonces, no tiene prácticamente relevancia poner el menor, poner el igual, digo, acá o acá. El resultado va a ser exactamente el mismo. Por convención, siempre ponemos el menor o igual cuando estamos trabajando con la función de distribución. Bueno, al menor le agregamos el igual y al mayor lo dejamos como mayor. Pero no tiene mayor trascendencia y esta fórmula para resolverlo, la función de distribución les va a dar el mismo resultado y para el caso de que sea mayor usando esta fórmula les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Te aclaré? Sí, profe, gracias. Así que no se hagan problema acá con variables continuas con eso. Bien. Siguiente punto que decíamos. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran entre 0,2 y 0,7 minutos? Bueno, como les decía, acá podríamos tomar la función esta de densidad y hacer la integral entre el valor inferior 0,2, el valor superior 0,7, resolver esa integral y esa va a ser la probabilidad que nos está pidiendo. Pero un camino mucho más sencillo y mucho más económico va a ser usar nuevamente la función de distribución. Entonces, la probabilidad que nos está pidiendo acá entre 0,2 y 0,7, y acá ven, no le puse el igual y no pasa nada, va a ser la función de acumulación, la función de distribución, perdón. Acumulación es para variables discretas. La función de distribución valuada en 0,7, es decir, la probabilidad acumulada hasta 0,7, menos la función de distribución evaluada en 0,2. O sea, la probabilidad de que t sea menor o menor o igual a 0,7 menos la probabilidad de que t sea menor o menor o igual a 0,2.
A ver si podemos poner acá para ver un gráfico. El probability distribution. No. Variables continuas. ¿Dónde está? Acá. Distribución exponencial. Bueno, el lambda que tenemos es de 2. Y si ponemos 0,7, la probabilidad acumulada, 0,7, no, me da 1, pero no debiera ser 1. No sé por qué me da 1 acá. ¿Puse mal? Ah, es con punto. Ahí está. El lambda es igual a 2. Esta x sería nuestra variable t, el tiempo de la distribución exponencial. Entonces, la probabilidad acumulada hasta el valor 0,7 es 0,7534. Aquí está, 0,7534. Ustedes no van a poder utilizar la aplicación esta, así que van a tener que resolverlo con la función de distribución, que es esta expresión que está acá, que es muy sencilla, memorizarla. Si practican un poco enseguida se la van a aprender. Entonces, calculamos esta probabilidad como 1 menos e elevado a la menos 2 por 0,7. Esa es la acumulada, la probabilidad acumulada hasta el punto 0,7. Y lo mismo hacemos para el punto 0,2. 1 menos e a la menos 2 por 0,2, que da 0,32968. Vamos a chequearlo acá. 0,2. 0,32968. Entonces lo que estamos haciendo es esta es 0,7. Bueno, le restamos la de 0,2 de acá para allá. Es la misma lógica que venimos aplicando para usar las funciones de distribución. Entonces esa probabilidad nos termina dando un resultado final de 0,4237. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? ¿Sigo? ¿O se me cortó? Todo claro, profe. Bueno, bien. Y el último punto, el último inciso, es, a ver, ¿qué pasa si ahora nos hace una pregunta del tipo, ¿cuál es el percentil 90 de la distribución? Que son preguntas que se pueden hacer en algún examen o en algún final o trabajando con cualquier distribución. Entonces acá lo que debemos hacer es plantear el ejercicio de esta manera, es decir, tenemos la probabilidad de que el valor del tiempo o el tiempo transcurrido sea menor o igual a un t asterisco que le llamé, que este t asterisco es el valor que nos interesa obtener, porque es el percentil 90 de la distribución. Entonces, tenemos que la función de distribución va a ser igual, el valor de la probabilidad ya lo tenemos, que es 0,90, que es el valor asociado con el percentil 90 que nos está preguntando. Si nos preguntara la mediana, tendríamos que poner 0,50. Si nos preguntara el primer cuartil, 0,25. Y así. Entonces, planteado de esta forma el ejercicio, lo que hacemos es reemplazar en la función de distribución
el t asterisco que buscamos y después despejarlo. Para despejarlo, bueno, pasamos pasamos del e a la menos 2t al otro lado, el miembro derecho de la ecuación, y podemos pasar el 0,90 para el otro lado, despejamos, digamos, hacemos unos pasos algebraicos para despejar. Acá nos va a quedar 1 menos 0,9, nos va a quedar 0,10, y acá nos va a quedar e a la menos 2 por t asterisco. Para despejar ahí lo que hacemos es, tenemos que, como nuestra incógnita está acá en el exponente, tenemos que tomar logaritmo natural y nos va a quedar menos 2 por t por logaritmo natural de e, que sabemos que es 1, menos el logaritmo, igual al logaritmo natural de 0,10. El logaritmo natural de 0,10 es menos 2,3025. Chequenlo si tienen la calculadora por ahí. Y nos queda despejar solamente el valor de t que nos interesa. Pasamos al otro miembro dividiendo el menos 2. Nos queda t igual a menos 2,3025 dividido menos 2. Nos queda un valor positivo para el tiempo. Piensen que estamos hablando del tiempo y que dijimos que tenía que ser la variable t entre 0 e infinito, positivo. Así que es importante que le quede un resultado positivo para chequear que esté bien. Bueno, el resultado es 1,15. 1,15 es el valor del percentil 90 de la distribución. Hasta el valor de 1,15 se acumula el 90% de la probabilidad.